Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me das, Señor, para ser un instrumento tuyo, Señor. Que seas tú hablando por medio mío, que seas tú, Señor, trayendo tu palabra que renueva, que aviva, que confronta, que trae verdad, que trae sabiduría, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, Señor, para que no sea yo hablando, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, usándome para eso, como usaste a Moisés, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos das, por lo que nos enseñas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios me dio a mí una palabra para hoy, pero en la alabanza también vimos cómo se conecta todo, cómo se conecta el Espíritu Santo con lo que uno va a impartir en el nombre de Jesús. Y pues Alina no conoce lo que o lo que yo voy a decir o lo que Dios me da para decir, ella no lo conoce. Eh, pero las alabanzas fueron trayendo como un sentir en común para cada uno de nosotros y para lo que vamos a hablar. Entonces, antes de empezar a decir de lo que Dios tiene para nosotros hoy, una de las alabanzas que me cautivó y que me llamó la atención es la que dice que creo en ti. Y es como una profesión de fe. Es decir, que creo en Él, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Creo que murió, que resucitó. Y yo creo que ese sería el principio de esta enseñanza, de esta palabra que Dios me trae. Y al final, la última alabanza que pusimos nos va a complementar lo que estamos diciendo. Eh, entonces, en medio de la alabanza, me levanté a coger este folleto que muchos de nosotros hemos usado varias veces, que es más que un folleto, que es más que una notificación o un recordatorio, es nuestra fe, o sea, es lo que lo que nos guía, es lo que nos muestra no solamente el principio, sino el final cuando Jesús vuelva. Y entonces, son unos versículos cortos y los voy a leer. Yo sé que algunos de ustedes tienen, tal vez se hizo, no lo tengan, no sé si se lo dimos cuando fuimos a Ecuador, pero yo voy a tomar una foto y se lo voy a hacer llegar a él. Y dice que Jesús vino, y en primera de Juan 4:9, primera de Juan 4:9 de la Nueva Versión Internacional, dice, y esto es en lo que creemos, esto es en lo que nosotros creemos. Entonces, en primera de Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que Él vino, el que Él envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, todo lo que nosotros siempre hacemos y todo lo que nosotros debemos hacer constantemente es primero intimar con el amado y intimamos por medio de su palabra y hacer referencia a su palabra, porque si no hacemos referencia a su palabra, estamos haciendo palabras humanas, estamos diciendo cosas que no son, ¿verdad? A lo mejor cosas que sentimos, pero no todo lo que sentimos es verdad, más todo lo que está en la palabra es verdad, porque la palabra misma lo dice. Entonces, aquí dice que Él vino. Esa es la primera. La segunda dice que Él murió y está en Marcos 15:37. Marcos 15:37 y dice, cuando lo tengan me dejan saber. Amén. Marcos 15:37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. O sea que ya llevamos dos. Él vino y Él expiró. Él murió. Si nos quedáramos ahí, vana sería nuestra fe, porque no hay nada más después de la muerte, de salir, del morir de esta carne. Pero no, Él resucitó. Y el resucitar está en Hechos 2,
2:32. Vamos a Hechos 2:32 y cuando lo tengan me dicen. Es bueno recordar esto y hacer memoria a esto y tenerlo constantemente, porque por esto es que estamos, o sea, estamos viviendo y esta es nuestra fe, nuestra esperanza de lo que va a suceder, de lo que sucedió y de lo que va a suceder. Jesucristo resucitó, está en Hechos 2:32 y dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Algunos somos testigos? No, todos nosotros somos testigos de que Él resucitó. David, ¿cómo vamos a ser testigos si eso pasó cuando tú no hayas ni siquiera nacido? Pero hay personas que vieron y por nuestra fe nosotros sabemos que Él resucitó. Por nuestra fe sabemos que Él resucitó, ¿verdad? Dice en la cuarta que Él ascendió. Vamos a Hechos 1:9. A lo mejor voy un poquito rápido, pero Hechos 1:9, cuando lleguen allá, me dicen, me dejan saber. Mm. Él ascendió. Hechos 1:9 dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Ok? Ya están hablando en Hechos, cómo Él se presentó, cómo resucitó y ascendió a los cielos hasta que desapareció de la vista. Síguelo viendo hasta el 10. No lo tengo acá porque es el que estoy mirando de... No. Si quieres lo puedes leer tú hasta el 10. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieran verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ascender. Hermoso, alabado sea el Señor. Y entonces ahí es donde, donde muchas personas se quedan ahí, en que subió y que está allá. Pero para que la palabra se cumpliera, Él tenía que ascender. Tenía que haber físicamente un nombre en el cielo, que es Jesús. Y Él volverá, como dice la palabra. Él va a volver y está en Daniel 7:13. Él va a volver. Está en Daniel 7:13. Y dice, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre, o sea, el que estaba allá, el que está allá en el cielo, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia. O sea, vi que aquel hombre que fue llevado al cielo, volvió. Esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es la alabanza que hicimos ahora. Creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creer que resucitó, creer que ascendió y creer que murió por nosotros y creer que volverá. Y eso se va a conectar con la palabra que Dios nos trae hoy, que es el diseño de Dios y el antidiseño de Dios. Ese es el título de la palabra hoy. El diseño versus el antidiseño. Porque para todo diseño siempre hay un antidiseño. El diablo, nuestro enemigo, siempre va a ser un antidiseño. Y está como ahí en la tierra constantemente, porque obviamente nuestro enemigo, el diablo, está aquí y él siempre quiere copiar todo el buen diseño del Padre. Como aquel que ve un billete de 100 verdadero, inmediatamente busca la forma de hacer un billete de 100 falso. Está el antidiseño. Entonces vamos a hablar del diseño de Dios y el antidiseño de Satanás. Y vamos a comenzar con las trampas de Satanás, las trampas que pone Satanás en nuestras vidas, constantemente. David, eso solamente ahora, no, es constantemente nos la está poniendo. Y como yo he dicho muchas veces, nosotros creemos a veces algo que no es, hasta que el Espíritu Santo nos revela su verdad. Y entonces decimos, bueno, ya no voy a creer en esto, sino en la verdad de Cristo.
y creemos que ahí va a parar la cosa. No, el enemigo, Satanás, siempre va a estar poniendo antidiseños en nuestros caminos, poniendo trampas en nuestros caminos, porque ese es su trabajo. Su trabajo es alejarnos del Padre constantemente. Su trabajo es llevarnos a un sitio donde no podamos nosotros, entre comillas, salir de allí para que Él tenga el control. Pero nosotros ya le dimos nuestra vida y creemos en un solo Padre, en nuestro Dios, aquel que nunca, 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 independientemente por donde estemos pasando, nos va a defraudar. Nunca nos va a defraudar. Podemos creer que nos defraude, pero no es verdad. Eso es lo que el enemigo quiere saber, hacer. Entonces, las trampas de Satanás, él va a intentar, es más, él nos va a colocar trampas en nuestro caminar constantemente. Tenemos que aprender a discernir esos ataques. O sea, cuando venga un ataque, tenemos que tener el poder del discernimiento, Discernir. discernimiento, de discernir eso. Entonces yo me puse a mirar qué es lo que es discernir y dice, discernir es la habilidad ejercitada de ver más profundo, ir más profundo. ¿Y dónde creen nosotros, dónde vamos a ver nosotros más profundo? En su palabra, ir más profundo. Esto dices tú, pero esto en su palabra es lo que dice él de mí. Esto crees tú de mí, pero esto en su palabra es lo que él dice. No que cree que soy yo, sino que que soy yo, porque él fue el que me creó. Entonces dice acá en Hechos 5:14, vamos a Hechos 5:14. Eso es ir más profundo. Hechos 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. Eso es ir más profundo. Es que cuando me viene algo que no es de nuestro Padre, que no es de Dios, vamos a la palabra, a leerla para ir más profundo y creer en el Señor. Creer en aquel que dice toda la verdad. Creer en aquel que es toda verdad. Creer que en aquel que nos crió, nos hizo a su imagen y semejanza. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hay dos realidades. Satanás siempre va a mandarnos trampas. Satanás siempre va a tirarnos y va a querer desviarnos del propósito del Padre. Pero la única forma que salimos de allí es teniendo el poder del discernimiento basado en la palabra del Padre de qué es lo que dice Él de nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos que mirar eso. ¿Ok? Satanás siempre obra en el antidiseño. Y en la nota yo puse ahí antidiseño como grande, antidiseño, o sea, hay un diseño y hay un antidiseño, hay una copia, hay una cosa falsa, hay una cosa que no es verdadera. Y el discernimiento es la que nos va a mostrar qué es la verdad, cuál es la verdad. Para todo diseño hay un antidiseño. ¿Y qué es un antidiseño? Es una versión del diseño corrompida. Y cuanto más parecida al original, más impredecible y efectiva es. Satanás siempre, siempre, siempre está tratando de hacer las cosas tan sutiles que parezcan una verdad. Él siempre está tratando de hacer las cosas tan suaves que nosotros digamos, eso tiene que ser verdad. Eso tiene que ser verdad. Él no se va a presentar como un monstruo. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí me gustan los animales y me gustan los perros, ¿verdad? No para tener ahora porque ya pasé esa época. Hago ese paréntesis. Pero a mí me gustan los perros. Pero no me gustan todos los perros, me gustan unas clases de perros.
Y a veces yo voy con Alina caminando y viene un perro de los que a mí no me gustan, por ejemplo, un pitbull, y me da miedo. Yo la cojo, vámonos por otro lado. Ella me dice camine, camine como si nada. No, 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 una vez patinando. Ella salió a patinar yo estaba patinando y ¿tú estás en bicicleta o estás en bicicleta con doña María Eugenia? Y yo vi un perro que salía de una casa. Primero, yo no sé patinar, yo intentaba patinar. Y en adición a eso me ponen el perro ahí. Óigame, yo caí a la calle aplastado. Yo decía, Dios santo, ¿cómo me levanto de acá? Ellas se largaron a reír. Pero entonces, sí, ¿a qué vengo? A que si hay algo que me hace temer, pues entonces yo no voy a ir. Yo voy a huir. Yo voy a mirar otra cosa. Pero Satanás muchas veces se presenta no como un pitbull, sino como el perrito que nos gusta, que es un ¿qué? Mm, eh, ¿Un qué? Golden Retriever. Un Golden Retriever, que son todos bonitos. No quiere decir que los Golden Retriever todos son malos, no. O sea, se presenta así, de esa forma. ¿Para qué? Para atraerlo, para que yo vaya, para que yo toque. Esto tiene que ser bonito. Se disfraza como Jesús. Se disfraza como ángel de verdad. Así es. Entonces, entre más parecido al diseño, el antidiseño parece mucho más bello, más atractivo para nosotros, y ahí es donde caemos. Y una vez caemos, también él cree que no podemos levantarnos, que nos tiene amarrados y que no vamos a salir. Pero está en nosotros, una vez estábamos hablando hace unas semanas del libre albedrío, está en nosotros saber y decir, ¿sabes qué? Yo ya salí de esta y vos no me vas a volver a atrapar, ¿verdad? Entonces, hay, así como hay diferentes clases de perros, hay diferentes clases de diseños, de antidiseños y de diseños también. Por ejemplo, están los personales. Los diseños personales son versiones de nosotros distorsionadas. O sea, como por ejemplo un temor, el temor que tengamos a las cosas. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que conoce la verdad y la verdad nos hará libre, que el amor echa fuera todo temor. Pero no, tenemos temor. Ese es el antidiseño, ¿verdad? A veces abrazamos un diseño que va totalmente opuesto al plan de Dios. Y yo quisiera decir que no a veces, sino que muchas veces abrazamos un diseño. Muchas veces lo abrazamos sabiendo que eso es peor todavía, y muchas veces lo abrazamos no sabiendo, por falta de conocimiento. Pero muchas veces abrazamos un diseño que va en contra. En un libro que yo leí y que muchos de nosotros hemos leído, que se llama En busca de la identidad perdida, dice, tú eres el único que puede convertir una mentira en una verdad. Dice, la verdad es una persona y es Cristo. Entonces, cuando venga ese diseño, tenemos que saber que la verdad es Cristo, que nosotros somos los que podemos decir y creer en esa mentira, creer en esa mentira. O mirar la verdad en Cristo y decirle a la mentira, aléjate porque tú no tienes derecho a estar acá. Tú no tienes derecho a estar. Tú no tienes derecho. Pero empieza en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí va más profundo. Esos son como antidiseños personales, pero hay antidiseños corporativos. Esos son diseños comunitarios que Satanás contaminó y sutilmente nos aleja del diseño original. Entonces, ya no en lo personal, sino en lo corporativo. Por ejemplo, Dios creó siempre el diseño de la familia. En su mente, en su plan, siempre está la familia. Hombre y mujer los creó, pero el antidiseño llegó.
llegó la homosexualidad, llegó el divorcio, llegó el hombre con hombre, mujer con mujer, todo lo demás, pero en sentido contrario. Llega ese antidiseño que acaba con el diseño original. Y entonces nos invaden con cosas y nos invaden con propaganda, nos invaden con TikTok, con YouTube, con Twitter, con todo eso, haciéndonos creer que ese antidiseño es verdadero. Y aún más nos muestran, no solamente nos hacen creer, sino que nos hacen creer y sentir culpable de que no apoyemos ese antidiseño. Entonces, si no lo apoyamos, somos discriminadores. Si no los apoyamos, entonces estamos del otro bando y no creemos en la humanidad como núcleo de nosotros, no. Estamos alejándolos a ellos. La novia y la ramera. La novia es el diseño, la ramera es el antidiseño. Otra bien buena. La iglesia como casa de oración. A mí me encanta cuando estamos orando en la lámpara encendida y Marisol. Marisol dice, hogar del Dios vivo, casa de oración para las naciones. Porque eso es lo que somos, casa de oración para las naciones. Ese es el diseño que Dios creó, que el Padre creó. Pero no viene el antidiseño, que es la iglesia como un lugar de reuniones. Entonces lo cambia todo. ¿Cómo voy a ir vestida para que sobresalga? Y el que tiene que sobresalir es el Padre, es Dios, es su palabra, no yo. O voy a ir a la iglesia y voy a criticar esto, voy a criticar aquello, voy a criticar aquello y voy a hacer esto, aquello. Cuando no me estoy concentrando en lo que el Padre me tiene que decir a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia es una casa de oración para las naciones, no es una casa de reunión. O sea, aquí estamos reunidos, pero reunidos en medio de Él y para Él. Habrá otro momento en que nos vamos a reunir para hablar de nosotros. Pero este momento le pertenece a Él, este momento es de Él. Y Él está trayendo su palabra hoy para nosotros. Y debemos respetar eso. Entonces el enemigo siempre nos va a meter cosas. Créame que Él nos va a meter cosas. Así sea en internet, nos va a meter cosas. Está en nosotros decirle al enemigo, no, yo estoy acá y estoy orando en casa. Muchas veces cuando estamos en algún lugar, Aline y yo, y algo sucede, ella me dice, amor, ora en lenguas. Amor, empieza a orar porque siento algo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando venga el enemigo, inclusive y en esta reunión, en el nombre de Jesús, elimino todo motivo de discordia, todo motivo que nos aleje de su palabra, todo motivo de juzgar a alguien, de no estar concentrados en lo que debemos de estar concentrados, que es en su palabra, que es lo que el enemigo quiere sacar, desaparezca de cada uno de los que estamos aquí en el nombre poderoso de Jesús, porque no tiene lugar en este momento, Amén. en el nombre de Jesús. Entonces, son antidiseños. Por ejemplo, otro antidiseño, Jerusalén como trono de Jesús y Babilonia como trono del anticristo. Yuhu. Dice que él volverá y que volverá a su pueblo y que todo el mundo lo verá. Pero es que su pueblo no solamente es él, son ellos, son nuestros hermanos judíos. Somos todos los que creemos en Jesús. Entonces él va a volver a nosotros, va a volver a todos. Pero créanme que nosotros también somos hacedores del antidiseño si no estamos en Cristo. Somos hacedores de Babilonia. En este momento quiero hacer un paréntesis y decir, mire, Colombia en este momento está en un momento de elecciones, está en un momento crítico de elecciones. No le voy a decir por quién vote, le voy a decir, entren en el Espíritu Santo, porque estamos entre decidir
por Babilonia o decidir por lo que Dios quiere como familia, comunidad. Ahora, ¿quién es el que vamos a votar? Espíritu Santo, revélate en quién es que yo voy a hacer eso. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aquí más adelante lo vamos a ver. Nosotros tenemos que ser activos en la palabra del Padre, no pasivos. Tenemos que ser activos en ella. El secreto para destruir el antidiseño es establecer el diseño. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a estar activos, no pasivos. O sea, no solamente saber lo que es malo y dejarlo ahí, y saber lo que es bueno y entonces seguimos haciendo lo bueno. No, tenemos que establecer no solamente en mi familia, en mí, sino en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país. Establecer quiere decir ser activos de la causa de Cristo, por lo que Él nos mandó a hacer. Ser activos en eso. Hablar con aquel que tenemos que hablar. Abrazar a aquel que tenemos que abrazar. Caminar con aquel que necesita que caminemos con él. Yo en estos días nosotros usualmente los domingos también vamos a una iglesia de unos amigos y el pastor ahí decía que él en un momento de su vida necesitaba un abrazo de Dios y le decía, Señor, si tú estás aquí, abrázame. Yo necesito un abrazo. Abrázame. Demuéstrame que estás aquí. Yo necesito un abrazo. Y en ese momento llegó la esposa a hablarle porque lo veía como medio entristecido y se fue por detrás de él y lo abrazó. Y él sintió cómo era el abrazo del padre hacia él. Entonces hay gente que necesita abrazos de Dios, abrazos del Padre, de su creador. Y créame que él físicamente lo hace, pero también o sea, cuando él estaba sintiendo a su esposa abrazándolo a él no sentía a su esposa, él sentía el abrazo del Padre. Entonces tenemos que hacer activos manifestando el diseño de Dios, porque eso es lo único que rompe el antidiseño. Vamos a Efesios 2:10. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. ¿Qué somos? Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese para buenas obras es activo. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no mis buenas obras, hacer sus buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, o sea, Él ya lo había establecido, a fin que a fin que las pongamos en práctica. Más claro no canta un gallo, como decimos todos los colombianos. Nosotros fuimos creados a semejanza de Jesús para hacer las buenas obras de Jesús, hacerlas, a fin que pongamos en práctica esas obras en nosotros y en los demás. Entonces, eso es establecer el diseño. Eso es establecer el diseño. La estamos haciendo en práctica. Cada persona fue creada por Dios a su imagen y semejanza y con un propósito único. Esa es otra cosa bien importante cuando estamos hablando de diseño y de antidiseño. Más que diseño que de antidiseño, de diseño. Cada persona fue creada a su imagen y semejanza con un propósito único. Muchas veces yo he tenido conversaciones con Aline y yo le digo, por ejemplo, ella es doctora, entonces yo le digo, es que Dios te dio esa habilidad porque tú vas a poder llegar a lugares donde yo no voy a poder llegar. Y Dios es tan lindo que lo ha usado en un montón de formas. Ella es doctora y ha estado cuidando de personas adultas.
Entonces ha llegado a lugares donde hay personas adultas que se sienten abandonadas, necesitadas. Y en este momento está en un lugar donde es niños, pediatría. Eso no es porque allá le va a ir mejor, eso no es, puede que no, el enemigo puede que mire, que nos haga creer eso. Ah, no, ella está allá porque a ella le va a ir mejor, ella está allá porque a ella le van a dar más pago, ella está allá porque hay un plan de retiro, ella está allá. No, está porque Dios la mandó allá a hacer ya cosas con familia, con hijos. Porque ¿quién lleva a los hijos? El papá y la mamá. Entonces, ¿ella con quién habla? Con el papá y la mamá y con el hijo, restableciendo familias en el nombre de Jesús. Y así para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestro lugar, en nuestro lugar, en nuestro entorno, independientemente del que sea, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito único. Y yo no puedo hacer el propósito de Alina porque yo no soy doctor, ni de Mari porque no soy doctora, ni de Marta Carmona porque no soy peluquero. ¿Verdad? No puedo hacer el propósito de nadie más, sino cuál es el propósito de Dios en mí. ¿Qué es lo que Él quiere que yo entregue, que yo dé? ¿Cómo quiere que su diseño se manifieste en mí para yo darle su diseño a otros? Así combatimos el antidiseño. Así es como combatimos el antidiseño. Así es como establecemos el antidiseño. Entonces, ahí llega el tercer punto, el segundo punto, que es establecer el antidiseño. O sea, en el primero estábamos hablando de las trampas de Satanás y íbamos yendo confrontando. En el segundo es estableciendo el antidiseño. Hay personas a las que hay una persona a la que tenemos que apuntar, a Él. Él es el conocedor de toda verdad. A Él tenemos que seguir y aprender de Él constantemente. O sea, tenemos que seguirlo a Él. Él es el conocedor de toda verdad y tenemos que seguirlo y aprender de Él constantemente. ¿Cómo aprendemos de Él constantemente? En su palabra, en intimidad, buscando de Él, hablando con Él. Orar es hablarle a Él, conversar con Él. Y así formamos o establecemos el diseño de Dios en nosotros. Mire Juan 8:32. Vamos a Juan 8:32. Cuando lo tengan me dicen. Ujú. ¿Ya? Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, como he dicho, para hacer su voluntad y darla a otros. Entonces, aquí hay personas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos con Alina. Entonces estoy acá y tengo que saber inglés y tengo que saber español. Entonces, Dios, ¿para qué me estás enseñando inglés? Parece como porque me estuviera desviando, pero no es así. Dios, ¿para qué me estás enseñando, me enseñaste a hablar inglés? Pues a lo mejor me enseñó a hablar inglés para que leyera su palabra en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Y hay una versión que se llama The Passion Translator, la Pasión traducida, y me gusta mucho como dice Juan 8:32 en inglés. Yo la voy a leer en inglés, pero voy a traducir una cosita ahí que me llama mucho la atención en esto, porque en español dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire lo que dice en inglés, dice, if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives. Dice, if you embrace the truth en español quiere decir Abrazar. abrazar.
Acuérdense, en la anterior, en la nueva versión internacional dice, conocerán la verdad. Yo conozco la verdad. Pero en esta en inglés dice, si tú abrazas la verdad, wow, es más como que Ujú. intensa, sí, yo quiero abrazar. Dice, si tú abrazas la verdad, it will release true freedom into your lives. Dice, va a desatar libertad en tu vida. Son dos diferentes versiones. La una dice conocer la verdad, esta dice abrazar la verdad. La una dice te hará libre y en esta dice soltarás libertad en tu vida. Y cuando uno suelta libertad en su vida, yo me imagino yo caminando y soltando libertad para que todo el mundo vea libertad. Entonces, ¿por qué ese gordito pendejo está caminando y está contento? ¿Por qué está tan contento? Dice, dice, the truth, dice, la verdad de Jesús suelta de nosotros un montón de cosas como nuestro pasado, el estar amarrado a una religión, todo eso. Jesús estaba hablando en estas palabras a aquellos que no estaban completamente, que estaban completamente en las tradiciones humanas. La verdad debe de ser abrazada y trabajada por la divinidad y el proceso espiritual y el madurar del proceso espiritual. El diseño y la- Exacto, ahí está el diseño y está el antidiseño. Entonces está hablando de eso. Eso que acabamos de hacer, ese ejercicio, porque no tengo otra palabra, que acabamos de hacer, es como buscamos en la palabra y tenemos intimidad con el Padre. David, pero yo no sé inglés, ¿no? Entonces hay muchas versiones en español. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres, nueva versión internacional. Vamos a buscar en otra versión. David, yo no tengo la Biblia. Vaya en Google, hay un montón de Biblias, o hay una Biblia que tú bajas y tiene un montón de diferentes versiones. Y ahí Dios y el Espíritu te está trayendo revelación, te está trayendo discernimiento del diseño que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, eso es solamente un paréntesis de lo bonito que es mirar eso. Entonces, el diseño es Cristo. Todo verdadero discípulo apunta a la imagen de Cristo como estándar absoluto de madurez. Nuestro diseño siempre tiene que ser Él. Y por eso todo discípulo de Cristo tiene que apuntar a la imagen de Cristo como estándar de madurez. Por eso dice que nosotros vamos a toda hora creciendo de gloria y gloria y de victoria en victoria. Vamos creciendo de gloria y gloria, victoria en victoria, porque vamos leyendo su palabra, vamos comiendo su palabra y su palabra se hace vida en nosotros y ya vamos a empezar a conocer lo que es el antidiseño. No, eso lo conocemos, el antidiseño, pero vamos a conocer la verdad de lo que es el diseño de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para ser activos y dárselo a los demás. Establecer el diseño de Dios también implica enseñar. Enseñar. ¿A cuántos aquí no nos gusta que nos enseñen? Y si son cosas buenas, enséñenos. Quiero saber, quiero aprender. Algo, por ejemplo, como a Lina y el mismo Santiago, a veces estamos hablando y sale alguna pregunta o alguna cosa y vamos a investigar, a ver qué es esto. ¿Para qué? Para aprender. Entonces, establecer el diseño de Dios implica enseñar, afirmar la identidad de Cristo, afirmar la identidad de Cristo. El objetivo no es mejorar nuestras vidas, el objetivo es ser transformados en Cristo. Súper importante. A veces somos muy egoístas. Y Señor, yo quiero, 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 yo quiero. Y entonces el objetivo no es mejorar mi vida, o sea, es transformarla. A medida que transformamos nuestra vida va mejorando. Más a medida que mejoramos nuestra vida no, no está siendo transformada.
Esa es otra verdad. Entonces yo quiero ser transformado en Cristo para que mi vida mejore. Yo no quiero estar mejor, porque a lo mejor el estar mejor no quiere decir que estoy transformado en Cristo. Yuhu. Yo puedo tener una casa grande, hermosa, pero no creer en el Padre. Pero si soy transformado en Cristo, esa casa es una bendición del Padre. O sea, tenemos el objetivo no es mejorar mi vida, sino transformar, ser transformado en Cristo. Y hacer yo transformado en Cristo, pues la vida de uno también va mejorando también, obviamente. Pero no lo hagamos por eso. Hagamos es por lo que queremos la transformación de Cristo en nuestras vidas. Ese es aplicar el diseño de Cristo y eliminar el antidiseño. Vamos a Romanos 12:2. Estamos aprendiendo un poco y a medida que porque yo tengo las notas, pero a medida que voy hablando, Dios me va mostrando cosas, me va mostrando cosas y me va diciendo, David, es que por ahí es. Y eso es lo que es. Mire Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ah? Esa es Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, pare de imitar los ideales y las opiniones de la cultura alrededor tuyo, pero seas inmensamente transformados por el Espíritu que transforma y renueva totalmente como tú piensas. Esto te va a empoderar a discernir lo que Dios quiere darte a ti, que es una vida bonita, satisfactoria y perfecta en tus ojos. Esa es una traducción de la... Sí, en sus ojos. A sus ojos. Esa es una traducción de la nueva de la traducción viviente, de Passion Translation. Pero entonces eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que amoldarnos, dejarnos de amoldar al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Para limitar las ideas y opiniones de la cultura a su alrededor. Ujú. Entonces ya llevamos 2 puntos. Tenemos el punto número 1, que es las trampas de Satanás, ¿verdad? Y las fuimos confrontando, porque cuando yo miraba las trampas de Satanás y estaba estudiando sobre las trampas de Satanás, el Espíritu Santo me dijo, no te enfoques más en las trampas, enfócate en mi diseño. Entonces, por eso inmediatamente venía una mentira, que son las trampas de Satanás, inmediatamente yo me iba a buscar la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces, primero las trampas de Satanás, luego, segundo, estábamos hablando de estableciendo el diseño de Dios, y tercero, es algo que yo puse aquí como tentación o antidiseño. Tentación igual antidiseño. Tentación igual antidiseño. Porque créanme, y ya lo vamos a ver, que Jesús, y nosotros lo vemos porque hemos leído en la palabra, que Jesús cuando estuvo acá también fue tentado. Y fue tentado por el dueño del antidiseño. Y él respondió como el Padre le dijo y como el Padre le mostró y con la verdad del Padre. Por ejemplo, antes de ser entregado para ser crucificado, él fue a orar y entonces ahí lo tentó el diablo. Y le dijo, si eres hijos de Dios, convierte las piedras en pan. O sea, como autosuficiencia, como independencia, como si eres el hijo de Dios. Hágale, que usted dice que es el hijo de Dios, convierta esto. Ese es el antidiseño. Muchas veces el enemigo nos puede decir eso. Si Dios te quiere tanto, ¿por qué te está haciendo sufrir? Sí, o ¿por qué no te da lo que tú pides? Si es que es el Padre todo dadivoso. Tenemos que buscar en la palabra qué es lo que dice el Padre de mí. Porque Jesús inmediatamente contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Para yo conocer toda palabra que sale de la boca de Dios, tengo que estar en intimidad. Entonces ahí nos está diciendo, el antidiseño nos dice, convierta la piedra en pan, y el diseño nos dice, come de mi palabra. O sea, el pan no es lo único que vas a comer. Quiero que comas de mi palabra. Quiero que leas el libro, que te comas el libro. El otro antidiseño a Jesús le pasó cuando le dijo, si te daré todo esto si me adoras. Es como un gobierno a cambio de concesiones. Te voy a dar todo esto porque Él lo llevó y le mostró todas las tierras. Y digo, todo esto te lo doy porque Él está aquí en la tierra, pero me tienes que adorar a mí. Inmediatamente Jesús quebró ese antidiseño diciendo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es el fruto, da fruto verdadero. Él no aparenta. Él es la verdad. A solo el Señor vamos a adorar. Entonces, el ejercicio, entre comillas, porque por no tener otra palabra, que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida es que cuando venga el antidiseño, nosotros, del Espíritu Santo, muéstrame tu verdad para combatir ese antidiseño y decirle a Satanás, ¿sabes qué? O sea, mira dónde estás. Y no solamente mira dónde estás, sino mira de dónde llegaste, porque tú estabas allá arriba en el cielo adorando al Padre. Y por querer ser Él, no ser como Él, sino querer ser Él, mira dónde te echaron. A mí no me vengas con eso nuevamente. Porque yo te digo, si tú me dices dónde estuve yo te voy a decir dónde te echaron. Yo te digo de dónde te echaron. Esa es una manera de combatir ese antidiseño. Entonces, el antidiseño deforma, mientras que el diseño forma. Jesús formó a sus discípulos en su diseño. La misión de Jesús fue mucho más que predicar. Su misión fue formar. Amén. Amén. La misión de Jesús fue mucho más que predicar. Su misión fue formar. Señor, transfórmanos a tu imagen y semejanza. Enséñanos. Pero más que predicar, quiero yo hacer práctica de lo que tú dices en tu palabra. Y eso es lo que vamos a hacer, porque el diseño forma y yo quiero ser formado en Cristo, no ser desformado en el antidiseño. Él llevó a personas comunes, él hablando de Jesús, llevó a personas comunes atrapados en sus antidiseños y los llevó a vivir el propósito por el cual fueron creados. Hijo, él llevó a personas comunes, pescadores, cobradores de impuestos, y los llevó a mostrarle, mire, este es el diseño que yo tengo. Por eso cambiaba nombres. Simón, ya te vas a llamar Pedro, porque el mundo dice que eres Simón, pero yo digo que eres Pedro. Nos transforma. Señor, muéstranos cómo nos quieres transformar. Que nosotros podamos ver lo que tú ves en nosotros constantemente. El secreto de Jesús fue su celo por el diseño de Dios. Su celo no era emocional, su celo era espiritual. Él cuidaba lo espiritual. Él no se movía por emociones, como quiere el antidiseño que lo hagamos. Él se movía haciendo eso. Y ya vamos a terminar, que dice, es tiempo de volcar las mesas. Esto lo coloqué yo ahí así, diciendo que es tiempo de volcar las mesas de todo aquello que nos está desviando del diseño original de Dios. Si algunas cosas nos llevamos hoy, y me hablo a mí mismo, es tiempo de volcar las mesas de todo aquello que nos desvía del diseño original del Padre. El mundo habla, pero hay una voz más grande que el mundo, que es la voz de nuestro Padre. Y esa es la que debemos de escuchar. Y es por eso que las alabanzas, la primera fue como
la profesión de fe, en lo que creemos, en lo que creemos, en lo que... Y la última, que fue la que escuchamos, decía, nuestra prioridad es Él, la meta es Él, no nos podemos desviar de eso. Con eso quiero terminar. Nuestra prioridad tiene que ser Él, no que debe de ser Él. No dice, nuestra prioridad debe de ser Él. No, nuestra prioridad es Él. La meta es Él, seguirlo a Él, independientemente de cómo estemos, independientemente de cómo estemos. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Padre amado, te doy gracias por este día y te damos gracias, Señor, por lo que traes, por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener intimidad contigo más y más, Padre Santo, a poder comer de tu palabra, a poder ver tu diseño, por qué nos creaste, para qué nos creaste, cuál es el propósito tuyo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan esas mentiras de Satanás, esas mentiras, esos antidiseños que nos quieran hundir, que nos quieran mantener, Señor, alejados de ti, podamos mirarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo sé de dónde tú vienes. Tú eras antes aquel que cantaba, alababa, bendecía al Señor. Y por querer ser como Él, mira dónde estás. Tú me quieres recordar mi pasado, yo te recuerdo de dónde vienes tú, Satanás. Yo te voy a recordar de dónde vienes. Constantemente, Señor. Que podamos hacerlo con determinación y que seamos, Señor, activos en tu diseño. Activos quiere decir que demos de tus diseños a otros, que enseñemos a otros, que mostremos tu ser a otros, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te bendecimos y te adoramos hoy y siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a